Muy buenas noches mis queridos hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Dios sea una realidad en su vida. En esta hermosa noche sean bienvenidos una vez más al escuchar palabra de Jehová y hoy a ser bendecidos con un tema más acerca de familias restauradas. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos los que nos van acompañando, nos están acompañando hasta el momento. Gracias a Dios estamos aquí, somos bendecidos porque Amén. Tenemos otro día más de vida y estamos aquí en la iglesia de Longview. Hermano. Gloria a Dios, hermana. Estamos, como decimos, pues agradecidos con nuestro Dios por permitirnos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, nuestros amigos, en diferentes partes de esta ciudad, de este país y diferentes partes del mundo también. Exacto, hermano. Gracias a Dios nos ha bendecido con una campaña muy emotiva, restaurando familias. Y el tema que tenemos el día de hoy parece que también va a ser una gran bendición, como la bendición de los días pasados. El tema del día de hoy, hermano, puentes de comunicación entre padres e hijos. Yo creo que Dios hoy se va a manifestar poderosamente, si usted se lo permite, porque el tema lo dice. Fuente de comunicación entre padres e hijos. Puentes de comunicación. ¿Verdad? Entre padres e hijos. Yo creo que es algo maravilloso el que el Señor va a hacer y va a decirnos esta noche. Así es que nuestros queridos hermanos y amigos, les invitamos a quedarse con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Les damos la bienvenida desde ya a este su canal, El Último Mensaje. Sí, hermano, y no se lo pierdan porque no solo hoy, sino que mañana y el sábado tendremos otros días más. Así que, hermano, si quiere, pasamos adentro. Sí, yo creo que estamos listos ya. El pastor Hortensio Vázquez se prepara ya para dar la palabra de Jehová. Así es que, mis queridos hermanos, quédense con nosotros, siga conectado y disfrute de lo que el Señor le quiere decir esta noche. Hermano, pasamos a micrófonos adentro de la iglesia para escuchar palabra de Jehová. Hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Amén. Gracias, hermana, por ese canto hermoso y este canto tema que estamos entonando, maravilloso. Bueno, hemos estado estos días, esta semana, hablando acerca de este tema maravilloso, familias restauradas. Con Cristo todo es posible. Hemos tratado temas muy importantes. Anoche el tema restaurando ¿qué? ¿Verdad? Restaurando familias. Es justamente eso, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con la ayuda de Dios, porque justo estamos trabajando en pro del desarrollo de la familia. Y justamente hablamos anoche acerca de restaurando relaciones dañadas. ¿Cuántos hogares están dañados? ¿Cuántas heridas hay en el corazón, verdad? ¿Cuántos problemas hemos vivido? Algunos traemos heridas muy profundas en el corazón. Algunos traemos resentimientos en el corazón de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, ¿verdad? A veces no tuvimos un hogar lleno de felicidad, como decía la hermana. A veces tuvimos un hogar donde no hubieron palabras de aprecio, donde no hubieron palabras de motivación, donde solo fueron sermoneos, amenazas, gritos, ¿verdad? Donde posiblemente hubieron palabras no de motivación. Contaba una experiencia un pastor que en su casa no habían esas palabras de ánimo, de motivación, sino que su papá le decía hijo tonto y su tío le decía sobrino feo, más el nombrecito que traía él estaba peor, ¿verdad? Así que imagínense, este niño creció así, creció con ese sentimiento, esas emociones, esta autoestima devaluada en él, ¿no? Y dice que así creció. Así que cuando sacaba 6 en sus exámenes, dice, bueno, tiene razón mi papá, ¿verdad? Y eso era, pero llegó a la secundaria y justo en la secundaria, entonces esa escuela fue reconstruida por dinero del gobierno federal, estatal,
hicieron toda una escuela muy grande, un edificio muy grande. Entonces se anunciaba que iba a venir a la inauguración el presidente de la República de México, que era Miguel de la Madrid Hurtado, un hombre grande, de piel de tez blanca, y iba a venir a este evento. Entonces, ¿pero quién iba a dar el discurso en nombre de los estudiantes y de la comunidad? Y todos los alumnos y maestros dijeron que era Tereso Salomé. Él iba a dar el discurso. Y entonces le dijeron: te toca, tú vas a dar el discurso, prepáralo. Y dice que llegó a su casa con ese compromiso y empezó a escribir su discurso. Pero cuando de repente su padre lo ve y dice: ¿qué haces tú? Dice: pues me pidieron dar un discurso para la llegada del presidente de la República a la inauguración de nuestra escuela. ¿Tú vas a hacer un ridículo, verdad? Deja eso, que lo haga otro, tú no sabes nada. Y él, con el compromiso, escribió y se fue al evento. Él dice que se sentó en medio de todo el público con tal de que no lo vieran, ¿verdad? Allá se fue a sentar, pero llevaba su discurso ahí. Y cuando llegó el presidente y todo su séquito, todo su gabinete, llegó, se sentaron en la mesa del presidium y entonces dirigió el discurso. Y entonces el que estaba dirigiendo el programa dijo: ahora tenemos las palabras de agradecimiento en nombre de esta institución por un alumno. Y cuando él como que quiso esconderse allá, cuando ya la mano de la maestra estaba sobre su hombro: te toca, dice que le dijo. Sintió como que un cubetazo de agua fría cayó sobre su cabeza, pero con la responsabilidad se puso en pie y fue al escenario, subió al podium y entonces se paró y empezó a dirigir el discurso de agradecimiento. Dice que cuando dirigió el discurso de agradecimiento, entonces dice que el presidente de la República se puso en pie con todo su gabinete y empezó a aplaudir. Y se acercó al muchacho y entonces lo abrazó y le dijo: muchacho, y le dio un beso en la mejilla y le dijo: eres hermoso e inteligente. Dice él que eso cambió el escenario de su vida, que había sido pisoteado allá por su propio padre, ¿verdad? Por su propio tío había sido pisoteado, pero de ahí se levantó ese hombre con esas palabras. A veces la gente de afuera tiene palabras de motivación para nuestros hijos, que a veces en casa nosotros no cultivamos, no le damos. Por eso esta noche, queridos amigos y hermanos, esta noche he titulado el mensaje, el seminario, no es ese, es de comunicación. Entonces, ese fue el que vimos anteayer, ¿verdad? Ok, que fue comunicación, un arte vital. Hoy vamos a hablar acerca de los puentes de comunicación entre padres e hijos. ¿Cómo está la comunicación allí en casa, verdad? Algunos posiblemente no tuvimos infancia, otros posiblemente no fuimos bien tratados por nuestros padres. Yo les voy a decir algo aquí. Yo tuve un padre, y lo digo con mucho respeto para mi padre. Yo tuve un padre dictatorial, un padre sermoneador, un padre alcohólico, desde luego. Desde los 14 años mi padre fue alcohólico hasta los 87 años que él murió. Ese padre que… ok, está allá, adelante. Entonces ese papá que tuvimos nosotros, ese padre era, cuando estaba en su juicio, buena gente, un padre trabajador, un padre responsable, pero perdía el control. Así que ese papá, a nosotros, para ir a la escuela, él nos interesó para que nosotros fuéramos a la escuela. Así que a las 6 de la mañana, él ya tenía listos los machetes afilados para llevarnos al campo, a la milpa, y el que sacaba la tarea iba a la escuela y el que no, se quedaba.
Y a las 3 de la tarde, él ya estaba listo con los machetes, nada más comíamos y nos decía, vamos a la tardeada, al trabajo otra vez. Y si no había, a la carpintería. Hasta las 6 de la tarde nos decía, están libres si quieren ir, ¿verdad?, a jugar. No teníamos ganas así. Así que un padre muy difícil. Yo traigo secuelas, golpes de mi padre. Pero yo siempre he dicho, hermanos, que si mi padre es el culpable de la cara que tengo, yo soy el responsable de la cara que pongo. ¿Verdad? O sea, porque no voy a tratar a mis hijos con el mismo molde que fui tratado por mi padre. A veces hay padres que dicen, es que así me trató mi papá y así te voy a educar a ti también. No, vamos a crear resentimientos en los hijos. Por eso hay hijos resentidos sociales que hacen mucho daño a la sociedad. ¿Cómo estamos comunicando nosotros? Esos niveles, esos puentes de comunicación, ¿están firmes, están sólidos o han sido ¿qué? Dañados, han sido cortados? Mire esta declaración: la mayor parte de la gente considera inevitable la brecha entre la generación de los padres y la de los hijos. Hay una brecha grande, máxime cuando los hijos son adolescentes, y vamos a hablar de ese tema, de la adolescencia de los hijos. Y vamos a hablar a lo mejor un poquito acerca de la media vida de los padres, porque sabían ustedes que después de los 40, entonces entramos a una media vida. 6 de la mañana 0 años, 9 de la mañana 20 años, 12 del día 40 años, 3 de la tarde 60 años y 6 de la tarde 80 años. Y se acabó el día, se acabó. Por eso dice Job 14:1 que el hombre nació de mujeres corto de días y harto de sin sabores. La vida es así. Entonces llega una etapa del hombre y de la mujer que se le conoce como la media vida. En la mujer se le conoce la menopausia y en el hombre se le conoce como andropausia. ¿Se da cuenta? Y los hijos adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, ¿se ha de imaginar usted? Esa mujer que tiene cambios hormonales, esa mujer que está irritada, está deprimida, está angustiada, que le cae mal todo el sonido, al esposo si lo ven sentado, que por qué está sentado, y si lo ven caminando, que por qué no se sienta, ¿verdad? Hasta el perro le cae mal, hasta el gato sale huyendo. Así es. El hijo encerrado, ella sumergida en su propio problema interno emocional, que dice que no la quieren, que no la aman, que no la estiman, que se para frente al espejo y dice que no es bonita, ¿verdad? Y casi trae la pesa, la báscula ahí en el cuello para estarse midiendo el peso a cada rato. Imagínense esa mujer que está estresada, que está irritada, ¿cierto? Que todo le cae mal, que los bochornos, el esposo la quiere abrazar, que no me abraces, ¿verdad? Y si no la abraza, que por qué no la abraza. Terrible eso, ¿no? Que no le da ganas de nada, ni de bañarse muchas veces. No le da ganas ni de arreglarse ya, pierde el sentido. Imagínate, y esa niña, ese niño que quiere que le escuchen, que quieren que le hablen, que quiere que lo motiven, ¿dónde está? Y el Señor que vive su media vida y que vive la segunda juventud, Él quiere cariño, quiere apapacho, quiere amor, ¿verdad? Quiere beso, quiere atención, pero ella no quiere nada. Imagínate el pobre hijo allá abandonado. Terribles los hogares, las etapas. Entonces esa brecha se va haciendo más grande, más grande, más grande entre los hijos y entre los padres. Por eso los niños adolescentes con frecuencia se quejan de que nadie ¿qué? Les escucha, que nadie comprende la forma en cómo se siente, que se les regaña todo el tiempo, y muchos padres actúan como sargentos de regimiento, ¿verdad? Como sargentos de regimiento que gritan sus órdenes a los soldados. Y es terrible.
Un padre iba con su hijo y me tocó ir en esa camioneta que íbamos a hacer deporte hacia una cancha de fútbol. Y entonces al hijo por alguna razón se les olvidó los tacos y dice, ya íbamos como a 2 cuadras, cuando dice, papá, se me olvidaron los tacos, es tu problema, yo no regreso, juegas descalzo. Papá, pero vamos a 2 cuadras, pero ya salimos. O sea, un padre así, si te bajas te quedas y a ver cómo llegas. Imagínate, un muchacho adolescente de 15 años. ¿Por qué no el papá dijo, sí hijo, te espero acá, ¿te parece? 2 cuadritas, puedes ir corriendo. Era tan sencillo, pero le dijo, no, si te bajas te quedas. Papá, pero aquí mando yo. Un padre así tipo coronel, imagínense, ¿verdad? Un tipo coronel, tremendo, esos gritos, esas órdenes. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación consiste, hermanos, en recibir información en forma tan abierta e involuntaria como se da. La comunicación debe ser abierta, debe ser voluntaria con los hijos, porque si tú no los tratas bien, ¿qué va a pasar con ellos allá afuera? Más adelantito vamos a ver que los hijos muchas veces se sienten mejor con los amigos que con sus propios padres. Dialogan más, platican más con sus amigos que con los propios padres. Por eso primero debemos tener aceptación y luego comunicación. ¿Qué debemos tener primero? Primero nosotros debemos tener aceptación y luego ¿qué? Comunicación. Uno de los descubrimientos más importantes efectuados se refiere a una actitud que debe existir antes de que pueda comenzar la comunicación. Esa actitud recibe el nombre de ¿qué? De aceptación. De aceptación. Y saben, es importante porque al hijo no solamente decirle te amo a la distancia, sino demostrárselo de manera física. De manera física. Tú tienes que abrazar a tu hijo. Inclusive hasta para el castigo. Hasta para el castigo. Se recomienda que a tu hijo no lo castigues delante de la gente, no lo regañes delante de la gente. Si es un adolescente, por favor, no regañes a tu hijo delante de la gente y menos lo pongas en mal delante de sus amigos. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces el adolescente se vuelve más rebelde y más rebelde. Entonces tenemos que tener cuidado. Mejor llega a casa y luego entra a la recámara con él y usa el método del sándwich, ¿verdad? Ya dijimos, tiene 2 partes blandas y el centro donde está el picante. Entonces primero elógialo y dile, hijo, no sabes cuán feliz me siento ser tu papá. No sabes cuán orgulloso me siento de que seas mi hijo, ¿verdad? Pero has herido mi corazón. Me he sentido triste por tu actitud, por la manera como has actuado. Hijo, ¿qué necesito hacer para protegerte y cuidarte? ¿Sí? Porque una mamá castigó al hijo, le pegó, y el hijo rebelde dijo, me pegas porque no me quieres. Y entonces la mamá, que no sabía leer ni escribir, humilde, una mujer temerosa de Dios, con lágrimas en sus ojos le dijo, hijo, te pego porque es la única manera que te puedo proteger de allá afuera. Qué tremenda esa lección. Hermanos, entonces a veces tenemos que tener técnicas, ¿verdad? Luego ir al castigo y entonces inclusive decirle, hijo, ¿cuántos crees que te mereces? ¿Verdad? ¿Cuántos crees que te mereces? Papá, 3. Perfecto, hijo. Acomódate en la cama entonces, ¿verdad? Y 3, que sienta el amor, ¿verdad? Que sienta el amor. Y entonces, después de eso, abrázalo
y dile: hijo, te amo, ¿verdad? Te amo. Y saben que esa actitud, porque ¿qué pasa con los padres? A veces hay padres que meten al baño a los hijos y los ponen seguro y dice: ahí te quedas por desobediente. ¿Sabe lo que estamos formando en ese niño? Odio en su corazón. Y él se siente como un prisionero en una cárcel, se siente como un sicario, se siente como un malo. Y allá el niño puede estar pensando, imaginando muchas cosas. El niño se imagina como un reo, pero ¿cómo escapar? ¿Cómo salir? Y entonces él empieza a imaginar tantas cosas y el odio se va anidando en el corazón del hijo. Primero la aceptación y luego ¿qué? La comunicación. La mayor parte de los padres suponen que a fin de desarrollar el carácter de los hijos deben decirle lo que no les gusta acerca de ellos. Es que no me gusta como eres. Nunca. Se recarga la conversación con sermoneos, amonestaciones y ¿qué más, hermanos? Y órdenes, todo lo cual comunica a los hijos una falta de aceptación de parte de los padres. En muchas familias la comunicación verbal solo consiste en criticar, en críticas. Las palabras de aprecio, simpatía y felicidad se expresan ¿qué? Raramente. Más es el nonismo: no hagas esto, no hagas aquello, no vayas a tirar esto, no vayas a romper eso, ¿verdad? Y al niño lo traemos estresado, que cuanto más le decimos: ay, pobre de ti si rompes eso, ya lo rompió. ¿Por qué? Porque lo envenenamos, lo enervamos, lo hacemos sentir inútil. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras, los sermoneos, los gritos y las comparaciones. No sirves para nada, mano floja, ¿verdad? Te pareces a tu padre, ¿verdad? Mano floja. No, tenemos que tener el cuidado. Muchas familias entonces rara vez expresan esas palabras de afecto a sus hijos. Por eso las críticas ponen a los hijos ¿de qué manera? A la defensiva, ¿sí o no? Los ponen a la defensiva. De modo que para evitar nuevas complicaciones se encierran en un mundo de silencio en el hogar y se comunican únicamente con sus compañeros y ¿qué? Y amigos. Ya con papá ya no se comunican, con mamá no se comunican. Hay un silencio en la casa porque el hijo está metido en su cuarto, porque el hijo se está sentado en la sala, está mudo. No hay diálogo, no hay conversación con los padres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos provocado esa brecha de separación de la comunicación. ¿Saben qué bonito es? Yo les haría un consejo, ¿verdad? De repente ustedes, si tienen hijos adolescentes obviamente, o si tienen hijos ya grandes, no importa. Y si son pequeños, qué mejor. Porque sería bueno, sobre todo con los hijos adolescentes, que es una práctica que se debe hacer. De repente usted, si es niña, hágale una cita a su niña para llevarla a un restaurante, coma con ella, platique con ella, converse con ella. Dígale como papá: hija, te di esta cita aquí en el restaurante porque tú eres muy especial para mí. Eres mi niña, eres mi señorita, eres la motivación de mi corazón. Hija, ¿qué significa papá para ti? Y entonces ella va a decir: hija, dime, ¿he cumplido el papel de padre? ¿Estoy haciendo lo mejor por ti? ¿Tienes confianza en mí? Y empiezas un diálogo que eso va a generar confianza. Igual con el hijo, salud, igual con el hijo. Haz una práctica. Ve de repente y habla con él, conversa con él, o toma la pelota y ve con él.
conversa, platica. Eso va a ser muy importante. Eso va a generar confianza y va a generar seguridad. A veces uno desde niño puede estar comunicando cosas positivas en él. Imagínate, inclusive cuando están bebés, tú le das al niño un objeto, se lo das, está en brazos. ¿Qué hace el niño? Lo botó. ¿Qué haces tú? Lo recoges. Ten, mi amorcito. Se lo das otra vez. ¿Qué hace el niño? Lo bota. Ya no dices, ahora dices, ten, pero no lo tires. Pero el niño lo bota otra vez. Y entonces tú dices, última vez que te lo doy, pero ay de ti si lo vuelves a botar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el niño cuando bota el objeto? Claro, está midiendo distancias porque está desarrollando su psicomotor, ¿sí? Está midiendo ¿qué? Distancia. Está distinguiendo sonidos. ¿Sabían eso? Y está también viendo colores. Pero nosotros no sabemos su desarrollo psicomotriz o psicomotor del niño. Entonces inhibimos eso, ¿verdad? Se inhibe el desarrollo. Imagínate, tú vas del trabajo, llegas a casa, el niño está en la puerta, el niño está jugando porque hay una rendija allí en el piso o en la puerta y el niño consiguió algunas varitas que puso como puente y él está jugando con su carrito. Y tú llegas estresado, cansado, rendido, malhumorado, estresado, y tú llegas, papá, pasa por el puente. Y tú dices, ya tú salte, hombre, ¿verdad? No. A veces uno no toma en cuenta eso, ¿verdad? Si tú ya pasaste y entonces el hijo te dice, papá, tienes que pasar por el puente. Él se está imaginando. A lo mejor estás allí junto a un arquitecto, a un ingeniero civil, ¿verdad? Pero tú no lo determinas así, no lo ves a futuro hacia tu hijo, lo ves como que te quita tiempo, ¿verdad? Y te estorba en el paso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El padre dice, sí, hijo, perdón, me crucé el río, dime por dónde está el puente, papá está aquí. Entonces, tú simplemente regresa y pasa por el puente. ¿Sí o no? Pero eso no lo entendemos nosotros, porque ya somos adultos, ya estamos viejos, ¿verdad? Y muchas veces no valoramos lo que nuestro hijo hace o está haciendo. Los hijos son muy inteligentes. Por eso dice que los niños son los psicólogos más expertos que tienen la experiencia de un anciano sin las arrugas. Uno cree al hijo pequeñito, no, inteligente. Él está jugando, pero está oyendo todo y puede meterse a la plática, ¿verdad? Puede entrar a la plática. Y no dice cosas incoherentes, dice las cosas correctas. Por eso el padre debe tener mucho cuidado. No es como aquel padre que llega a su casa. ¿Dónde está Robertito? ¿Dónde está Roberto? Pues fue allá con su amigo Pedrito. ¿Cómo? Sí, allá se fue. Y entonces el padre, así como sargento, Robertito, si no te vienes, te muelo a palos. Y el padre quiere tener el control. Y entonces Pedrito le dice a Robertito, vete, si no tu papá te va a pegar. ¿Y qué dice Robertito? No te preocupes, lo dice 10 veces. Cuando vaya en la número 8, la número 9, yo me voy y no me hace nada. Mire cómo miden al padre, ¿verdad? Los hijos son muy inteligentes. Por eso ellos saben cómo jalar las riendas a los padres. Son muy inteligentes. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Porque son inteligentes.
Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado en el trato con los hijos. Ven que desde niño nosotros acostumbramos, o los padres o la mamá acostumbra a hacerle promesas. Cuando el niño no quiere comer, ¿verdad? ¿Qué hace la mamá? Si lo comes, hijito, te voy a llevar al parque, ¿verdad? Y el niño entonces lucha por comérselo, ¿cierto? Imagínese ese niño cómo lo estamos formando cuando sea adolescente, ¿verdad? Uno no se da cuenta qué es lo que estamos formando en los hijos, porque en la adolescencia es cuando va a salir todo lo que le enseñamos durante la niñez. Qué tremendo. Por eso, miren, el Instituto Norteamericano de Relaciones Familiares informó los resultados obtenidos en una investigación acerca de comentarios positivos y negativos que los padres hacen a sus hijos. Un grupo de madres registró cuántas veces se hacían observaciones negativas en comparación con las positivas. Como resultado, se encontró que efectuaban 9 comentarios negativos con 1 positivo. En otras palabras, 90% su comunicación total era ¿qué? Negativa. Y eso fue un estudio aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Miren, los padres saben que los niños oyen y entienden muy bien lo que se les dice. Y sin embargo, con frecuencia hablan excesivamente en presencia de sus hijos. Por ejemplo, Ana tiene una hija de 8 años que es difícil de manejar y constantemente se queja de lo imposible que es Rebeca y con frecuencia lo hace delante de la niña. Mi niña es difícil, mi niña es complicada, mi niña es desobediente. Cuidado si usted va a hablar de su niña delante de la gente o delante de sus familiares o delante de su mamá. Mamá, Rebeca es desobediente. Tenga cuidado. Decirle a mamá, a la abuela, que Rebeca es ¿qué? Desobediente y que es malcriada. Tenga cuidado, porque entonces ese concepto lo va a generar ella mentalmente, esa imagen, y entonces va a decir, soy imposible. Y nosotros debemos comunicar eso a menudo. A veces nosotros vemos solo cosas negativas de nuestros hijos y las cosas positivas muy poco las elogiamos. Solo abrimos bien los ojos para ver dónde cometen errores nuestros hijos, para ir criticarlos y para allí amenazarlos o privarles de algunos privilegios. Es verdad, en algún momento, pero hay cosas buenas. Cuando el hijo lava los platos o lava la loza, ¿qué tienes que decirle? Gracias, hijito. O cuando él recoge la basura y él la lleva ya al depósito, dale las gracias a tu hijo. No es tu obligación, ¿verdad? No, dale las gracias, porque uno como padre debe ser ejemplo. Dice Cicerón que es más corto el camino por el ejemplo que por los preceptos. Si usted como padre le dice al hijo, hijo, haz tu cama, pero si usted como padre no la hace, solo deja el agujerito así para la noche otra vez, ¿verdad? No tiene la autoridad moral de decirle a su hijo, haz tu cama, si usted como padre no lo hace. Y eso pasa mucho, ¿sí o no? ¿Verdad? Hijo, otra cosa muy importante. Hijo, duérmete temprano de la noche, si usted como padre no lo hace. Hijo, te debes bañar, pero si usted no se baña, ¿verdad? O hijo, debes asearte la boca, si usted no lo hace. Hijo, esa pasta está pachada por todos lados, si usted es el primero que lo hace. ¿Se da cuenta? Uno como padre cree que es perfecto, ¿sí o no? ¿Verdad? Cree que es perfecto y que es incuestionable, pero no. Hay muchas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo,
hijo, ¿por qué mientes? Si cuando llega el cobrador a su casa, dice mi papá que no está, ¿verdad? Hijo, dile que no estoy, ¿verdad? Y entonces el hijo inocente sale, dice mi papá que no está. Y le enseñaste a mentir al hijo, ¿cierto? Un padre que fumaba y el niño lo veía, ¿cómo fumaba? Ese niño de 6 años. Entonces de repente el padre sale de la recámara y va a toma la llave de la camioneta, se sube a la camioneta, enciende la camioneta y arranca. El niño al ver eso, ¿saben lo que hizo el niño? Se subió corriendo a la recámara. Él ya sabía que en el cajón del buró ahí guardaba la cajetilla de cigarrillos. Entonces él tomó y empezó a él a friccionar el encendedor hasta que dio y lo encendió el cigarrillo. Y el padre, algo se le olvida, regresa de inmediato, detiene la camioneta frente a la casa y va hacia el cuarto, a la recámara, y de repente ve a su hijo con el cigarrillo. Hijo, ¿qué haces? Y el niño se espanta. ¿Por qué fumas? Y le pega en la boca. Y entonces el niño se toma su boquita que está sangrando del golpe que le da el padre, y entonces el hijo le dice: papá, solo quise sentir qué sientes tú cuando fumas. ¿Verdad? A veces como padre nos creemos que somos ¿qué? Perfectos, ¿verdad? Y entonces tratamos a los hijos de manera ¿qué? Equivocada. Por eso, mis hermanos, dice que comúnmente los padres comienzan a describir lo mal que se portan, por ejemplo, Juan, Pedrito, María, etcétera, en presencia de sus hijos. Cuanto más frecuentes sean estas escenas, con tanto mayor firmeza se establecerá la imagen negativa de ese hijo. Aceptar a una persona tal como es un acto de amor que es, porque sentirse aceptado es sentirse ¿qué? Amado. Cuando uno cultiva esto, la verdadera aceptación, yo alabo a Dios y no quisiera hablarles de mi familia, pero voy a hacer una referencia de mi hijo, de mi hija. Mi hijo, a pesar de que ya tiene 24 años ahora, pero él no se va a la cama cuando está con nosotros, llega de vacaciones, no se va a la cama sin antes ir con mamá y con papá para darnos un beso. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Los amo. Nos abraza, nos besa y se va a su cama. Mi hija de la misma manera. Mire, ya mi hija tiene va para 27 años y cuando está con nosotros hace lo mismo. Qué bonito. Nos vamos al colchón y ponemos un colchón en la sala y nos acostamos los 4 allí, y ahora con la nieta, ¿verdad? Y jugamos, o los sábados en la tarde después de comer, o si das una siestecita, y luego nos ponemos juntos a jugar. Compramos allí unas loterías, pero con personajes bíblicos, ¿verdad? Pedro, Juan, Andrés, Isaac, y entonces lotería, ¿verdad? Y jugamos lotería con personajes de la Biblia. O si no, nos ponemos a llenar un material que se elaboró que se dice palabras y más palabras, que son así como sopa de letras, ¿verdad? O crucigramas, y empezamos a jugar juntos, ¿verdad? Qué bonito eso. Imagínense cómo se cultiva desde niño. No hay rechazo, no hay resentimiento. Eso es amor. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Y claro que lo podemos hacer. Por eso, cuando una persona se siente verdaderamente aceptado por otra, puede pensar libremente en cambiar, en cómo desea crecer, ser diferente o ser más capaz. Estamos sembrando en ellos. Por eso, nosotros, ¿cómo comunicar la aceptación? En muchas ocasiones las vías de comunicación entre el padre, la madre y el hijo se interrumpen debido a que el hijo percibe sentimientos de rechazo como resultado. No expresa sus
pensamientos o sentimientos, porque no desea experimentar dolor ni aflicción. Papá, ya vas a comenzar tú. Mire, eso pasó con una familia. Cuando fui a esa casa que les dije que me invitó esa señora, y entonces hablé con el muchacho y le dije, ¿cómo está la comunicación con tu papá? Y me dijo él, no hay comunicación con mi papá. Él llega de su trabajo, se mete a su cuarto, cierra la puerta, enciende la televisión, ve las noticias o se queda en el sofá, toma el periódico, se pone a leer periódico. Y yo quiero llamar la atención de mi padre. Y entonces le dice, papá, le digo, dice el niño, papá, tengo problemas con matemáticas. ¿Sabe lo que hace mi papá? Entonces me dice, no me molestes, por favor. Él es arquitecto. Entonces saca la billetera y se la arroja al hijo así y le dice, ahí está, toma el dinero que quieras. Dile a tu madre que busque un maestro en matemáticas y que te enseñe. Ese niño a la edad de 14 años había caído en el alcohol y en las drogas. Lo voy a quitar porque está cerca ahí, va. Entonces, hermanos, ese niño de 14 años ya bebía licor, alcohol, cigarro y se drogaba. Y él lloró ahí conmigo. Lloró el muchacho. Ese muchacho no le hacía falta nada. Computadora, laptop, celular, todo, un cuarto tecnológico. ¿Pero qué le hacía falta? Amor de parte de su padre, atención, comunicación y tiempo. Y eso es lo que nos hace falta, ¿sí o no? Las carreras, los compromisos, el trabajo adicional, ¿cierto? Pasamos más tiempo whatsappeando, texteando, ¿verdad?, que conversando. Inclusive ya en casa, papá está sentado ahí con el celular, mamá con el otro hijo con el otro celular, ¿verdad?, y el otro hijito allá. ¿Sí? Ya desde el cuarto nos comunicamos. Mamá, ¿qué vas a hacer de comer? En WhatsApp. Hijos, ya vengan a comer. WhatsApp, ¿no? La comunicación. Nosotros tenemos que tener aceptación. A veces lo interrumpimos y los hijos ya no se expresan. Mejor se encierran en ellos mismos. Por eso hay chicas que las mamás no saben qué está pasando con ellas, ¿cierto? Y ya venimos a saber cuando el mal ya sucedió, cuando el problema ya sucedió. 3 formas de comunicar la aceptación, rápidamente. Comprender lo que quiere decir. Sí, comprender el mensaje verbal, no verbal o el lenguaje del cuerpo, gestos, posturas, expresiones faciales, tonos de voz, con frecuencia debemos estar pendientes de eso. Número 2, no la interferencia, no interferir cuando ellos están haciendo una cosa, cuando ellos están haciendo tarea, cuando ellos están jugando, cuando ellos… No interrumpas, no interferir, déjalo, que se desarrolle él, que desarrolle sus habilidades. Y mira la actitud de escuchar pasiva e interesadamente. En este método es muy importante. Por ejemplo, niño, llega el niño, dice: mamá, hoy en el recreo la maestra no me dejó salir a jugar. ¿Y qué va a decir la mamá? Lo mereces, ¿verdad? Saber qué hiciste, qué bueno, para que aprendas. Mire, ¿cómo debe ser el diálogo? La mamá, ¿qué dice? ¿De veras? Y entonces el niño dice, o la niña, sí, me hizo quedar en el aula para hacer unas tareas que tenía atrasadas. Y la mamá dice, ¿y qué más? Mira, un diálogo tranquilo, normal. El niño dice, terminé todo lo que tenía atrasado. Mamá, qué bueno, hijo. El niño,
de ahora en adelante no volveré a atrasarme en mis tareas. ¿Lo trató mal la mamá? No. Fue un diálogo ameno, donde ella se interesó en su mundo, ¿verdad? Y entonces él mismo fue dando la respuesta, el por qué. A veces uno tiene que hacer eso. Mira, un niño que en ninguna escuela era aceptado, porque ese niño era terrible. Era un niño, ¿cómo le llaman esos niños que son inquietos? Hiperactivos. Y en ninguna escuela quedaba ese niño. Así que lo ponían en una a la semana. La directora, por favor señora, no podemos tener a su hijo aquí. Se iba a otra escuela, por favor señora, su hijo, mire, no puede estar aquí. Todo estaba bien, pero su hijo aquí nos está echando a perder al grupo. Y la señora. Al fin se fue la señora a buscar una escuela ya casi fuera de la ciudad. Dijo, por lo menos allá que vaya, no importa que yo camine. Y allá lo llevó y le dijo, mire maestra, tengo este hijo mío, lo amo tanto, pero no quisiera que él viva insociablemente. Quiero que él estudie, ¿me puede ayudar? Y dijo la maestra, déjemelo por favor. Claro que sí. Y entonces llamaron a la maestra del grupo. Maestra, tiene un nuevo integrante de su grupo. Ah, bueno, pero ¿cómo es él? Y entonces la mamá le dijo, mire, mi hijo es así. Ok, perfecto, no se preocupe señora. Entonces esa maestra tomó al niño y ese niño empezó ahora a la escuela. Y sabe, al fin del día, entonces la maestra tomó un sobre y metió una cartita en el sobre y le dijo al niño, hijo, esta cartita, después que todos se fueron, lo llamó y le dijo, hijo, esta cartita la vas a meter en tu mochila escolar, la vas a llevar a tu mamá, pero por favor no lo abras. Y ya se fue el niño, pero una cuadra antes de llegar a su casa, entonces la curiosidad del niño dijo, ¿será que no me porté bien? ¿Será que le está diciendo a mi mamá que me recoja de esta escuela? Ya no voy a estudiar. Y entonces él abrió su maleta, tomó la cartita, la abrió él y entonces la cartita decía, señora Martínez, la felicito. Su hijo Arturito se portó 3 minutos bien. ¡Wow! Dijo el niño, me porté bien, no me van a correr, ¿verdad? Y entonces llevó feliz la nota a su mamá. Al otro día, la maestra le vuelve a hacer la misma dinámica, le manda la notita y el niño otra vez allá a una cuadra dijo, ¿me portaría mal? ¿Dejé de portarme bien? Y entonces tomó la nota y la leyó y en esa nota decía, señora Martínez, la felicito, Arturito se portó 6 minutos bien. Y entonces iba mejorando y esas palabras de motivación animaron al niño a ser diferente. ¿Podemos hacer eso en nuestra casa? ¿Verdad? Porque a veces solo vemos errores de nuestros hijos y no vemos cosas positivas de nuestros hijos. Qué interesante. Entonces, mire, por eso conozca los sentimientos de sus hijos. Es importante. Con frecuencia cuando los hijos comparten sus emociones con los padres, estos se apresuran a decirles cómo deben sentirse o dejan de sentirse, como si las declaraciones lógicas pudieran arreglar sus sentimientos. Cuando el hijo dice, papá, mira, me pasó, ¿te dije? Déjalo que se exprese, ¿verdad? Déjalo que diga. Pero cuando el hijo está comenzando la conversación, papá, tuve un problema, ¿ya ves? O sea, ya le cortamos la inspiración. Entonces el niño ya no se expresa. Imagínate esa niña cuando crezca, ¿cómo va a ser con su esposo? Va a tener miedo, va a vivir todo el tiempo estresada, ¿sí o no? ¿Verdad? No va a tener confianza de ser abierta, de poder soltar su conversación. Por eso dice,
Bill. ¿Qué dice él? Conferencista y teólogo de la institución llamada Conflicto de la Adolescencia. Cuenta la historia de un niño que dijo, ¿qué dijo? Mi papá me hizo sentarme, pero dentro de mí todavía estoy, ¿qué? De pie. ¿Se da cuenta? Mira, ¿cómo es la psicología de los niños? Tú lo puedes decir, siéntate, pero él psicológicamente, yo estoy de pie, ¿verdad? Yo estoy de pie. Y así se va formando el hijo. ¿Cómo escuchar en forma activa a los hijos entonces? Entonces podemos discernir entre el problema y los sentimientos y comentar acerca de esos sentimientos de tal manera que no haya posibilidad de confundir su significado para él. Mira el método de escuchar correctamente. ¿En qué ayuda escuchar a los hijos? Dice que ayuda al niño a aprender la forma de manejar sus sentimientos, ¿qué? Negativos. Prevé una base estable para establecer una estrecha relación entre padre e hijo. Ayuda al hijo a prepararse para resolver sus problemas por su propia cuenta. Le enseña al niño a escuchar a su padre y a otros. Estimula al hijo que piense por sí mismo. Un día mi padre me mandó a que yo fuera a cambiar de lugar al caballo, a Lucero, nuestro caballito. Dice, ve y cambia el caballo de lugar para que coma. Y entonces allá voy y empiezo a querer desatar el nudo, pero como el caballo se iba jalando, el nudo se tensó, se apretó. Entonces yo voy y empiezo a aflojar el nudo y no puedo. Y entonces mi abuelo me está viendo a la distancia. Le digo, abuelo, ayúdame, porque él traía unas uñas grandes que con machete se las cortaba, porque el corta uñas no le funcionaba ahí. Así que le digo, abuelo, ayúdame. ¿Y sabe lo que dijo mi abuelo? Hijo, me dice, lo que Dios hizo es imposible romper, pero lo que hizo el hombre lo puede deshacer. Hijo, me dijo, métele el diente, ¿verdad? Y por eso me quedé sin dientes de ahí. No, entonces le metí el diente y cuando aflojé el nudo me dijo, ya ves que sí se puede. Le dije, sí, abuelo. Esa enseñanza para mí fue muy útil. Entonces, ¿qué hice con mi hijo? Mi hijo y a mi hija, cuando empezamos a usar la tarjeta del banco, lo llevé a mi hijo. Hijo, mete la tarjeta. ¿Cómo usar el cajero? ¿Verdad? Mete la tarjeta, hijo. Papá, pero si la traga, no importa. Le dije, ¿verdad? Métela. Ahora vas a teclear así el NIP. Son 4 dígitos, lo vas a teclear. Entonces te va a decir ahí si vas a consultar saldo o vas a disponer efectivo. Y entonces vas a poner sí, y entonces la cantidad y lo vas a poner así. Uno dice, ¿cómo enseñarle eso? Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya el hijo se va a desarrollar por sí solo, ¿verdad? El hijo se sube a la hamaca y cuando se baja queda prendido el botón en la hamaca, ¿verdad? ¿Sí saben qué es una hamaca? Ok, se queda prendido. ¡Papá! Y entonces tú vas y lo liberas, pero se sube otra vez el hijo y otra vez queda colgado. ¡Papá! Y tú vas y lo liberas, pero le dice, hijo, si te subes la tercera vez es tu problema. No, el niño subió otra vez, se quedó prendido en la hamaca. Entonces el padre le dice, hijo, ahora tú vas a liberarte solo. Te voy a decir cómo. Y entonces el niño lucha, se libera. Ya ves que puedes, hijo. ¿Cómo enseñar a los hijos de esa manera? ¿Verdad? Para prepararlos para que resuelvan sus propios problemas. Pero si son dependientes todo el tiempo, entonces vigila el tono de su voz, hermano. El tono de su voz. ¿Cómo lo dice? Una cosa es qué dice y otra cosa es cómo lo dice. Y entonces vamos a ir avanzando para concluir. A veces los padres están cansados, con frecuencia hablan con irritación a sus hijos, mediante ráfagas de amenazas y reprensiones. Esta manera de hablar despierta sentimientos de enojo y resentimiento en los hijos y como resultado ellos también se ponen irritables y todos se sienten ¿qué? Mal.
Los padres comúnmente culpan al niño o al adolescente considerándolo desobediente y rebelde, cuando ellos mismos son los que han causado el problema. Y entonces, termino con esto. 7 frases para mejorar la comunicación con los hijos. ¿Cuáles son las palabras, hermano? Te amo, hijo. Segundo, te admiro, hijo. Eres muy inteligente. Qué bonito eso. Yo recuerdo a mi hijo cuando estaba en la secundaria, en la clase, en la materia, les pusieron a hacer un robot, un brazo robótico, y lo iban a hacer por equipos. Pero mi hijo quedó solo porque armaron sus equipos y a mi hijo lo dejaron solo. No era un colegio adventista, no, lo dejaron solo. Y entonces el maestro le dijo: Edison, ¿tú puedes hacerlo solo? Y dijo: sí, maestro, puedo hacerlo solo. Se fue a la casa, llegó allá a casa con nosotros y dice: papá, voy a hacer un brazo robótico. Ah, sí, hijo, sí. Bueno, tú puedes. Y saben que él se la pasó toda la tarde, fue a comprar a la farmacia unas jeringas, unas no sé qué, unas aguas de colores, y vino y empezó. Y trabajó toda la noche mi pobre hijo, casi no durmió, no sé si durmió en el sofá, no sé, porque nosotros nos fuimos a acostar. Yo solo escuché ya cuando me iba a dormir que clavaba, que cortaba con serrucho. Dije: no será que nos va a desarmar la cocina. Pero ahí estaba el hijo. Y yo me desperté como a las 6 y entonces bajé rápidamente para ver a Edison, si estaba allí o estaba en su cuarto. No, ahí estaba Edison. Y le dije: hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? No, papá, he hecho ensayos solamente. ¿Y a qué hora vas a presentar tu trabajo? A las 10 de la mañana. Le dije: hijo, te digo algo. A ver, dime, papá. Fíjate que un muchacho, un joven, fue con un ebanista y entonces le dijo: señor, quiero que me venda un gallo de madera. Usted me lo va a fabricar, un gallo de madera, bien bonito, porque quiero llevarle de obsequio a mi novia un gallo, para saber que iba a ser gallo él, ¿verdad? Entonces le voy a llevar el gallo a mi novia. Y entonces, y le dijo: ¿y para cuándo lo quieres? Lo quiero dentro de 30 días. Perfecto. Y entonces él llegó a los 30 días a buscar su gallo. Y le dijo: señor, ya vine por mi gallo. Y le dijo: ¿sabes qué? No lo tengo todavía. ¿Cómo? Sí, pero ¿me esperas 1 hora? Y le dijo: ¿y en 1 hora? Sí. Entonces él había practicado mucho tiempo el maestro, ¿verdad? Y en 1 hora él pudo diseñar el gallo. ¿Cuánto es, señor? Tanto. Es muy caro, dijo el joven. Hijo, no te cobro el tiempo, ¿verdad? No te cobro lo que hice, el objeto, sino te cobro el tiempo que me llevé para ensayar. Le dije eso a mi hijo. Entonces le dije: hijo, ya ensayaste toda la noche, tú lo puedes hacer en 1 o en 2 horas. ¿Y sabe qué lo hizo? Cuando hizo el brazo robótico, lo estrenó conmigo, me lo mostró cómo hacerlo, me enseñó cómo se maneja. Le di un abrazo y le dije: hijo, tú eres muy inteligente. Qué bonito. Gracias, perdóname, me equivoqué, hijo. Porque a veces como padre no le pedimos disculpas a los hijos, ¿verdad? ¿O le ha pedido disculpas a su hijo? Muchas veces no. Mi nietecita es muy inteligente, porque cuando mi hija por alguna razón le pegó o le castigó, le dijo: mamá, pídeme disculpas. Dice la niñita: ¿pero cómo te voy a pedir disculpa? Sí, porque me pegaste, pídeme disculpa, mamá. Qué bonito. Entonces, papá, ¿qué hago? Pídele disculpa, porque al rato ella te va a pedir disculpa. Y eso es verdad. Qué interesante es. Entonces, ayúdame, te necesito, te escucho, háblame de ti, hijo. Eres muy importante para mí. Qué bonita palabra esa, ¿verdad? Eres muy importante para mí. Hermanos queridos,
Por eso, Proverbio 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Qué tremenda responsabilidad nuestra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé sabiduría. Si ya tus hijos están grandes, no importa, llámales por teléfono, háblales. Hijito, ¿cómo estás? Te amo. No, ¿dónde estás? Casi como enojado, ¿no? ¿Dónde estás? Dime, ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo? No diga eso de repente. No, dígale, hijo, ¿cómo estás, mi amor? Bien, mamá. ¿Cómo te fue tu día? ¿Verdad? ¿Cómo te fue el día? Bien, mamá. ¿Qué desafíos tuviste hoy? Mira, y vas entrando, ¿no? No, ¿con quién andabas? No, ¿verdad? Palabras adecuadas, correctas, para motivar a nuestros hijos a sentir cariño por uno. Te va a llegar a amar ese hijo que cuando estés viejecito, él te va a cuidar. Te va a cuidar. Yo tengo la fotografía de mi madre aquí mentalmente. Mi madre morenita con un lunar. Qué hermosa mi madre. Y yo estuve con ella. Yo era el hijo muy desobediente. Le desobedecía a mi madre. Pero la llegué a amar por su cariño y afecto, que estuve con ella hasta el último día de su muerte. Y la llevé al sepelio, a la sepultura, la sepulté. Y entonces ya tuve novia y me casé. Pero primero con ella, amarla por el amor que nos dio. Que Dios bendiga a nuestros hijos. ¿Quieren orar por sus hijos? Vengan conmigo entonces y vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestros hijos. Y no sé si el tiempo nos da y cantamos. ¿Sí? Pueden poner el himno. Vamos a cantar. Educar hijos no es nada fácil. Es difícil. A veces a veces nos pasa como aquel joven árabe que donde él vivía una familia en la parte de abajo. ¿Y cómo luchaban esos pobres? Tenían como 6 hijos. Gritos, llantos, pataleos, berrinches, correr para allá, el otro para acá. Y el joven allá arriba que se estresaba decía: pobres papás, que no saben educar a sus hijos. Y él dice que dijo: yo tengo 7, porque tenía 7 hijos, me parece, la familia. Yo tengo 7 reglas para cuando tenga mis hijos. 7 principios, 7 maneras de educarlos. Dice que cuando ese joven se casó, tuvo 7 hijos y de ninguna regla se acordó, ¿verdad? Que así es, hermano. Así es, ¿verdad? Vengan aquí junto a mí, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar, ¿verdad?, por los que más amamos. Ellos nos aman mucho. Nuestros hijos son muy tiernos. Es triste ver a un joven sin rumbo en la vida, ¿verdad? Es triste ver a un joven en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo, con los vicios. Es triste, es doloroso. Llora el corazón de una madre o de una abuela, ¿verdad? Entonces, busquemos la dirección de Dios. Yo sé que muchos hijos de ustedes ya no vienen al templo. Perdieron el ánimo, el entusiasmo. Fueron absorbidos por el mundo. Pero oremos, porque la palabra del Señor dice: instruye a tu hijo para que cuando sea viejo no se aparte de él. Posiblemente un lapsus, ¿verdad? Una brecha en la vida. Pero oremos para que el fuego del amor de Cristo esté en el corazón de ellos. Y un día, cuando estén en una batalla difícil, en el sufrimiento más terrible, ellos puedan levantar los ojos al cielo y clamar a Dios. Y eso los haga volver al camino de la fe, ¿verdad? Oremos.
Querido Padre, cuán bueno eres, Señor. Tu palabra dice que tú nos creaste, tú nos formaste, y tu palabra dice que nos vas a soportar hasta las canas, hasta la vejez vas a tener paciencia con nosotros. Querido Señor, que nosotros como padres, así como tú tienes paciencia para con nosotros, Señor, a pesar de lo malo que somos, permítenos, Señor, tener paciencia con nuestros hijos, para educarlos, para enseñarlos, para instruirlos en el amor, en la ternura, en el cariño, que podamos usar las mejores palabras de aprecio y de afecto para nuestros hijos. Porque si nosotros no lo hacemos, Señor, ¿quién lo va a hacer? Allá en la calle solo le esperan decepciones, tristeza y engaño. Señor, permite que a nuestros hijos podamos acariciarlos, podamos mimarlos, podamos estar con ellos. Tal vez no aceptamos lo que ellos hacen, pero aceptar lo que ellos son. Y si lo que ellos hacen no es correcto, ayúdanos a tener sabiduría para corregir esas conductas equivocadas y poderlos guiar. Si tenemos hijos mayores de edad, jóvenes, adultos, no importa que sean casados, permítenos amarlos, demostrarles cariño, afecto, amor. Padre, hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo aquí en la tierra, hacer de nuestro hogar ese Edén en ese proceso de restauración. En tus manos pongo las familias aquí representadas y quienes nos escuchan y nos siguen por estos medios de comunicación. Levanto mi mano, Señor, para pedir la unción del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, y que el brazo omnipotente de la gracia del cielo alcance a los hijos que se han separado del camino y los vuelva al hogar, los vuelva de nuevo a los brazos de Cristo Jesús. Ten piedad de ellos, ten misericordia, cuídalos, guárdalos y apártalos de la muerte. Y si has de permitir un accidente, un fracaso, una tragedia, una enfermedad, que sea para salvación de sus almas. En tus manos ponemos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde el Señor siempre. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, qué bendición el poder haber escuchado la palabra de Dios, hermana. Sin duda fuimos grandemente bendecidos con el mensaje que el pastor Hortensio nos trajo esta noche. Sí, gloria a Dios, hermano. El tema que trajo el pastor ha sido una bendición para mí. Espero que para los hermanos que nos están viendo también sea una gran bendición, porque sabemos que el tema que nos ha dado es un pequeño consejo para los padres como nosotros. Claro, el consejo muy práctico. Yo creo de que el pastor ha tocado puntos específicos de que están pasando en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros matrimonios. Yo creo que realmente no hay nada más que pedirle. Es una bendición que Dios nos ha dado. Exactamente, gracias a Dios ha inspirado al pastor a través de su Espíritu Santo con estos temas que nos ha traído sobre la familia, sobre los hijos, como usted lo acaba de decir. Esperamos que este tema haya sido una bendición para todos los que nos están viendo, para todos los que están en contacto con nosotros, ya sean padres o ya sean hijos, porque simplemente como hijos también necesitamos esos consejos. Amén. Y saludos a cada uno de ustedes que han estado en sintonía de la radio y la televisión, el último mensaje. Y a la vez invitándoles para que el día de mañana, eso de las 7:15, 7:20, usted esté nuevamente conectado con nosotros. Amén, hermano. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que han estado con nosotros. Y como he dicho, si no lo vieron hoy, tal vez en un futuro lo van a ver, y sabemos que estos temas van a ser para una bendición para padres como nosotros. Amén. Así que les invitamos en cualquier momento que usted lo esté viendo a seguir poniendo en práctica los consejos que el pastor nos ha dado. De igual manera les invitamos para que sigan con nosotros la próxima semana, hermana, porque nosotros terminamos este ciclo de conferencias este próximo sábado, pero en la tarde tenemos
o iniciamos otras conferencias en otro lugar. Sí, pero, tenemos conferencia en Fort Worth, la dirección es 2020 Hemphill Street en Fort Worth, Texas. Estamos con el pastor José Amaya. Amén. Así es que nos trasladamos para Fort Worth, así con el favor de Dios, Dios permita que todo salga bien y que podamos llegar hasta allá y también compartir con ustedes mensajes de la palabra de Dios. Sí, bueno, hermano, como no nos gusta despedirnos, pero nos tenemos que despedir. Los esperamos mañana a la misma hora. Que el tema que traiga el pastor mañana sabemos que también va a ser una gran bendición, porque son temas que nos ayudan o nos instruye para ser padres, porque cuando somos padres principales no sabemos, pero Dios nos inspira a cada momento, ya sea con temas, pero en la Biblia lo viene todo. Pero Amén. Ya gracias a Dios los pastores nos ayudan o nos explican un poquito más lo que no entendemos. Así es, hermana, y yo siempre he dicho, uno se prepara para ser abogado, ser doctor, ser ingeniero, pero no nos preparamos para ser padres, lamentablemente. Exacto. Los hijos llegan y es un proceso que nos cuesta muchas veces aprender, pero qué bueno que Dios manda mensajeros para que nosotros podamos Amén. ser instruidos a través de ellos. Así que en nombre de todo el equipo de la radio, de la televisión, parte técnica, camarógrafos y sus amigos, como siempre, Edil Caballero, decimos esta mañana, si Dios así nos lo permite, compañía de Angélica Caballero, que Dios los bendiga. Hasta mañana.